Nuestra saga continúa. Pero ahora vamos a hablar de datos vitales. Y cuando hablamos de datos vitales, hablamos de glucemia. También hablamos de saturación, capnografía, sistema, digamos, Glasgow, evaluación neurológica. Entonces tenemos muchos y muchos contenidos ahí. Para quien es miembro, ya obtuvo todos estos contenidos desde el día en que se publicó el video número 1, así que considérate miembro del canal, compartir ya. No dejes de seguir, porque eso te va a hacer crecer, va a marcar la diferencia y te va a ayudar mucho en tu día a día. Bien, vamos allá. Entonces el tema es la glucosa, ¿no? Glucosa, glicosa, no es más que un carbono. Bueno, en realidad 6 carbonos con 12 moléculas de hidrógeno y 6 moléculas de oxígeno. Entonces, a la glucosa, ¿cuándo comes? Cuando te alimentas, eso puede convertirse en energía, puede convertirse en glucosa. Y lo que necesitamos entender primero es para qué sirve la glucosa en nuestra vida, para qué está la glucosa. Imagina que aquí hay una célula. Esa célula necesita funcionar. No importa qué célula sea, cada célula necesita funcionar. Y para el funcionamiento de cada célula necesita energía en forma de adenosintrifosfato. ¿Qué es el adenosintrifosfato? Adenosina trifosfato, la P es de fosfato, PHO, ¿no? Fosfato. Entonces, esta célula aquí genera su propia energía, o sea, tiene su propia planta de energía. Y esa planta es la mitocondria, una organela dentro de la célula que produce. Desde que haya glucosa, ¿verdad? La glucosa entra a la célula. Y cuando esa glucosa entra a la célula, va a pasar por un proceso de lisis, de ruptura. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una glucosa rota es un piruvato y una glucosa rota, ¿qué voy a tener? Dos piruvatos, entonces, ¿qué es la glucosa? C6H12O6, ¿qué es un piruvato? Es la mitad. Entonces, una glucosa se convierte en 2 piruvatos. Así que en la mitocondria no entra la glucosa entra a la célula, pero a la mitocondria solo entra el piruvato. Sé que estudiaste el ciclo de Krebs, el ciclo de la respiración celular, pero es bueno que lo reforcemos, ¿vale? Aquí solo entra el piruvato y cuando el piruvato entra es el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. El famosísimo que ustedes ven en bioquímica va a sufrir una reacción. Y en esa reacción, mis queridos, ¿qué vamos a tener? La liberación final de flavina, adenina, dinucleótido, nicotinamida, adenina, dinucleótido y agua. Y dióxido de carbono, 2. Entonces, a partir del momento en que entendiste eso, ¿te quedó claro? Entonces, tenemos cosas que no sirven y cosas que sí sirven. Bueno, esto de aquí es lo que no sirve. En realidad va a salir de dentro de la célula y va a ir al torrente sanguíneo. Entonces, ese dióxido de carbono 2 en el torrente sanguíneo puede causar un desastre, pero el desastre puede ser bueno o malo, depende del contexto. ¿Está bien? Se mezcla con agua, forma ácido carbónico y después bicarbonato. Amigo, no voy a explicar el dióxido de carbono. 2 aquí, porque si hablo de eso, podríamos tener 3 horas de video solo sobre dióxido de carbono. 2. De hecho, serían otras 3 horas, o sea, 6 horas solo de dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, dióxido de carbono, amigo, hay varias variables después de que sale de una célula. Además, es una de las principales causas de acidez o mortalidad en la mayoría de pacientes en emergencias. En YouTube no podría darles esta clase, debo ser mi propio alumno y profundizar en los estudios. Y el agua puede ayudar en la formación de plasma, ¿verdad? Desde que una albúmina se agregue, ella, así como puede ser eliminada, también puede ser utilizada. En fin, entonces, resumiendo, olvida esto de aquí porque esto no le sirve a la célula, ¿verdad? Ahora, esto de aquí es, digamos, la fuente para convertirse en energía. Pero esto está dentro de la mitocondria. Esto está saliendo de la mitocondria, saliendo de la célula y se va a la corriente sanguínea. Fuera, ¿cierto? Y entonces haces esto aquí, mira, y luego inspiras. Metes oxígeno en el cuerpo y ese oxígeno es el que se une a quién, a NADFAT.
Y cuando el oxígeno, vamos a ponerlo aquí en azul, entonces cuando tengo esto aquí junto con el oxígeno, tengo energía en forma de adenosintrifosfato. Entonces, cuando el oxígeno va a las crestas mitocondriales y se une, vamos a tener una fosforilación oxidativa. Y eso genera muchos moles de ATPs. No voy a entrar en la pelea bioquímica ni fisiológica sobre cuántos moles se generan, si son 32, 36, 38, en fin. Se generan muchos moles de adenosín trifosfato, suficiente para que esa célula pueda cumplir su función. Entonces, mis queridos, hasta aquí todo es lindo y maravilloso. ¿Y tú no serías, ni yo sería, ni nadie sería? Digamos que no tendríamos cosas malas, o sea, aumento de peso, grasa, triglicéridos. Pero a partir del momento en que nuestra ingesta de carbohidratos es mayor que el consumo celular, esas células, si es estriada esquelética, obviamente, ¿qué va a hacer? Un almacenamiento y va a empezar a almacenar glucosa. Oye, Heber, eso está bien, amigo. Si la glucosa se almacena, cuando la célula la necesita, la usa bien. Pero, ¿y si la persona come más de lo que el cuerpo necesita? ¿Y si el depósito ya está lleno? Y ahora la cuenta no cuadra. Si la cuenta no cuadra, la cuenta aumenta. Entonces, si tengo más glucosa de la que el cuerpo necesita, tengo los depósitos aquí en el hígado todos llenos. El cuerpo no va a desechar la glucosa, la va a transformar en triglicéridos y entonces la persona empieza a tener grasa y a formar triglicéridos. Entonces, si comes mucho más de lo que tu cuerpo usa, ¿qué vas a tener? Un peso extra, sobrepeso, obesidad y así sucesivamente. Sin contar las posibles enfermedades como resultado de ese aumento de peso, ¿verdad? Incluyendo diabetes, hipertensión y cosas así. La lista es larga. Cuando aumenta el peso, la lista es larga. El carbohidrato es malo si comes más de lo necesario. Por eso lo mejor es usar tu cuerpo. Dejar de ser sedentario, ¿ok? Después de eso, aquí, entonces, ¿qué necesitamos entender? En hipoglucemia se considera a cualquier persona con menos de 70 mil. Entonces tenemos una situación mala para el cuerpo humano, porque lo siguiente, cuando vamos llegando a 70 significa que ya se usó el reservorio, porque el reservorio no permite que tengamos hipoglucemia. Si nunca has tenido hipoglucemia es porque, aunque hayas pasado mucho tiempo sin comer, contabas con reservas de energía. Entonces, cuando una persona entra en una hipoglucemia, es porque la reserva ya se utilizó toda. Entonces el torrente sanguíneo empezó a enviar lo que tiene. Entonces hubo una hipoglucemia. Y eso es muy serio. El paciente puede llegar con diversas alteraciones neurológicas, incluso pareciendo que tuvo un accidente cerebrovascular, pero en realidad no lo es. Es solo una hipoglucemia severa y una hipoglucemia es algo tan grave que puede llevar a la persona a la muerte por reducción de energía. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que necesitamos tomar en cuenta? Que la hipoglucemia es peor que la hiperglucemia, porque con la hiperglucemia la persona no muere de inmediato, pero con la hipoglucemia la persona sí puede morir por una hipoglucemia, la hiperglucemia. La hiperglucemia puede causar problemas a largo plazo, como insuficiencia renal crónica. La persona puede llegar a tener insuficiencia renal crónica en el futuro, puede desarrollar una retinopatía, una enfermedad neuropática y así sucesivamente. Entonces, entre hipoglucemia e hiperglucemia, es mejor la hiperglucemia que la hipoglucemia. La condición de manejo tiene que ser en la emergencia, tiene que ser rápida. La condición para una hiperglucemia, no la hiperglucemia. La persona no va a tener tantos cambios. Seguro conoces personas que tienen 200 o 300 mg de glucemia diariamente y no sienten nada. Hoy nada, pero en el futuro la factura siempre llega, puedes estar tranquilo, ¿ok? Siempre la factura llega. Entonces, básicamente es eso, ¿de acuerdo? La glucosa es nuestra fuente de energía, tenemos reservas energéticas, pero no duran mucho. Obtener energía almacenada es difícil, transformar triglicéridos en energía, volver a usarlos como energía va a ser difícil. Entonces, la mejor forma tal vez de usar nuestro cuerpo con sabiduría es comer menos de lo que necesita y usarlo. Usar al máximo posible la parte física de tu cuerpo. Para que no acumules glucosa fuera de la célula, o sea, la glucosa dentro de la célula está bien,
fuera de la célula está en forma de grasa, lo cual sería un perjuicio. Todo lo que les mencioné es solo un resumen sobre la glucosa. Se podría profundizar mucho más. Pero lo más importante para nosotros, especialmente en enfermería en una situación de emergencia, es entender que la hipoglucemia no es algo con lo que se pueda jugar. Debemos revertir rápido al paciente, es una de las principales acciones en la sala de emergencias. La hiperglucemia también ocurre, pero suele ser más leve. En este video no hablaré de conducción, enfermería, médicos ni ninguna situación relacionada. Pero para nuestros alumnos, ellos ya saben, porque toda clase necesita un contexto más clínico. Para que no memorices nada y almacenes todo. Bien, los espero ahí para la próxima clase.